Diga, bienvenidos. Vamos a, pues ya dentro de poco va a haber pantalla aquí y pantalla ahí. Ahorita solo téngannos paciencia, pero se dieron cuenta que los hermanos siguen avanzando. Poquito a poco, pero están avanzando. Hasta que transformemos todo este lugar, lo vamos a transformar, lo vamos a poner bien bonito, para que ustedes sientan lo acogedor de un lugar de reunión. Amén. Éxodo 28, del 1 al 4. Vamos a empezar a hablar de las vestiduras del sacerdocio, las vestiduras del sacerdote. Vamos a empezar a estudiar esas partes de la Biblia y vamos a leer primero los versículos que tienen que ver con esto. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas. Número 1, el pectoral. Luego, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, que es el gorrito, y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Padre Celestial, te pedimos por favor que nos ayudes, porque hemos leído una parte de tu palabra que si no nos la explican, nosotros no sabemos qué significa. Es el asunto, Señor, que para entender tu palabra alguien tiene que explicarnos por el Espíritu Santo, porque no es un libro científico, sino que es un libro que instruye espiritualmente. Te pedimos que por favor nos ayudes para entender esta palabra y que la podamos aplicar a nuestro diario vivir. Nos ponemos en tus manos y sabemos que tú revelas a tu pueblo la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien. Cualquier libro de la Biblia, cualquier capítulo de la Biblia, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que saber cuál es la enseñanza fundamental de lo que estamos leyendo. Sea de un libro o de un capítulo, nosotros tenemos que saber cuál es la enseñanza fundamental. Si nosotros leemos un libro de la Biblia o un capítulo, pero nosotros no sabemos cuál es la enseñanza fundamental de ese capítulo, entonces nos vamos a mantener en la superficie de la Biblia, solo vamos a estar leyéndola superficialmente. Y el propósito de las reuniones de nosotros es encender lámparas. O sea que dice un salmo: la entrada de tus palabras alumbra. O sea que se supone que cuando a un predicador le habla a usted, mientras él está articulando las palabras para que usted las escuche, Dios le esté dando luz a usted para entender lo que se está explicando. Y como cristianos debemos de saber la Biblia, no debemos de andar divagando
ni tratando de adivinar qué es lo que la Biblia trata de decirnos, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar seguros de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, como pastor, esa es mi carga y yo necesito conocer qué concepto está debajo de la superficie, ¿verdad? En particular, yo quiero decirles que con este mensaje, nosotros debemos de saber cuál es la enseñanza fundamental y correcta de Éxodo 27 y 28. Porque como estamos ocupados en esos capítulos, preguntarnos por qué después de que Dios nos habla en Éxodo del tabernáculo, ¿por qué inmediatamente después de esa descripción, por qué el Señor nos pone el sacerdocio? ¿Por qué después? O sea, preguntémonos, ¿por qué después de hablarnos del tabernáculo con tantos versículos y tantos detalles, nos empieza ahora a hablar del sacerdocio? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de entender por qué esa secuencia. Es meternos al corazón de Dios, pues. Meternos al corazón de Dios y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué después que nos explicas todos los asuntos del tabernáculo, por qué ahora nos estás explicando asuntos de los sacerdotes? Acuérdense siempre que el Antiguo Testamento nos muestra los tipos, las sombras, las alegorías, las metáforas, y el Nuevo Testamento nos explica que todo eso es espiritual. Para que nosotros tengamos la idea completa, no solo debemos leer el Antiguo Testamento, sino que debemos leer también el Nuevo Testamento y ver qué es lo que nos dice esta figura, porque esta es figura, porque nosotros no somos judíos, no somos israelitas del Medio Oriente. Claro que en determinado momento la palabra del Señor dice que somos israelitas espirituales, que somos judíos espirituales, pero aprendamos pues que por medio de ese pueblo judío es que Dios nos enseña a nosotros cómo hacer nosotros correctamente las cosas. Entonces leamos primera de Pedro 2, versículos 5 y 9. Primera de Pedro 2, versículos 5 y 9, para que tengamos una idea más completa de lo que Dios nos quiere revelar. Fíjense cómo nos dice a nosotros. Allá les habló a los judíos, le habló al pueblo de Israel y le dijo que hiciera para los sacerdotes, que eran los que hacían los oficios del tabernáculo. O sea que eran los que intercedían ante Dios por el pueblo. Pero ahora a nosotros, vosotros también como piedras vivas. Usted debe de pensar que Dios quiere que usted se dé cuenta que usted es piedra viva. Piedra viva. Dios lo ve a usted como piedra viva. Nosotros vemos esos ladrillos, pero esos ladrillos están muertos, debido a que ellos no tienen vida. Pero Dios a usted lo ve como un ladrillito, como una piedra, pero con vida. O sea que cuando Dios lo mira a usted moverse, dice, ahí va una piedrita. Y está viva. Y está viva. Amén. Vosotros como piedras vivas, sed edificados, por favor pongan atención. Sed edificados como casa espiritual. Allá en el Antiguo Testamento hay casa, pero no era casa espiritual, era casa literal. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que esa casa del Antiguo Testamento es fotografía de nosotros, porque nosotros somos casa espiritual. Pero ahora noten algo más.
ahí está el tabernáculo. Sed edificados como tabernáculo espiritual, no como tabernáculo físico, y sacerdocio santo. Pero noten, por favor, porque cuando hay una Y, solo está hablando de dos cosas que significan lo mismo. Por ejemplo, si yo digo manzanas y peras, son dos cosas distintas, pero son frutas las dos. Entonces, eso se llama gramaticalmente, para los que fuimos un ratito a la escuela. El que no fue a la escuela, no se preocupe. Yo le enseño, pues, porque yo fui. Entonces, gramaticalmente hablando, cuando nos dicen casa espiritual y sacerdocio, sacerdocio está en aposición de la casa espiritual, lo cual significa que es lo mismo. Cuando algo está en aposición, solo está hablando de dos cosas distintas, pero que son lo mismo. Vuelvo a repetirles, si les digo manzanas y peras y naranjas, tres cosas distintas, pero los tres son frutos. ¿Me explico? Más claro no canto un gallo. Y yo soy buen maestro porque sé explicar detalladamente para que los hermanos tengan los conceptos claros. En eso sí, Dios me ha bendecido. Desde joven soy maestro, siempre he dado clases, di en la escuela también. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Porque los sacerdotes de allá ofrecían sacrificios animales. Aquí, sacrificios espirituales. Nosotros somos los sacerdotes que presentamos sacrificios espirituales aceptables a Dios, que son por medio de Jesucristo. Oh, la lección de hoy va a estar muy fascinante, hermano. Porque resulta que en el Antiguo Testamento nos muestran el tabernáculo, que es la casa donde Dios venía a vivir. Pero era una casa física. E inmediatamente después de hablarnos del tabernáculo, allá en Éxodo, nos habla del sacerdocio. Amén. Quiere decir que el tabernáculo y el sacerdocio van unidos. Amén. Entonces yo quisiera que nosotros los que estamos aquí y los que nos están viendo por vía internet fueran liberados de conceptos religiosos. Porque aun cuando nosotros tenemos bastante tiempo de ser cristianos, todavía se nos sale. Todavía se nos sale. Vamos a la iglesia. ¿Sí o no? Dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. Pero nosotros deberíamos de depurar nuestro hablar. Porque este edificio no es la iglesia. Ni aún tuviésemos aquí una catedral, podría ser la iglesia. Porque la iglesia es un asunto espiritual. La iglesia es gente. La iglesia es usted y yo. Entonces, ¿cómo ha costado que se nos quite el concepto de ¿dónde vas, hermano? A la iglesia. O sea que no hemos podido ser liberados de ese concepto que no es real. No es real. No es correcto. Porque esas piedras no son la casa espiritual. Por eso yo le pido a Dios que Él nos ayude, porque para entender el tabernáculo y el sacerdocio en el Nuevo Testamento es necesario a veces ser liberados de conceptos que están enraizados en nuestro pensar. Trate de ya no decir que usted va a la iglesia. ¿A dónde va? A la reunión de los santos, a la reunión con los hermanos.
Ahora, ¿cómo se llama esto? Se llama el local de la iglesia. Yo trato siempre de enseñarle a mis nietos, por ejemplo, a Kaylin está pequeña, pero ayer me preguntó, ¿a dónde vamos a ir, papito? Porque me llamaron los hermanos, yo desde temprano empecé a trabajar acá con ellos, pero me llamaron que faltaba todavía un poco de drywall y pero yo estaba solito con mi nieta y le digo, mija, nos llaman, vamos a ir a hacer un servicio. Y me dijo, ¿a dónde vamos? Vamos al local de la iglesia, para ver si ya desde chiquita ella va aprendiendo al local de la iglesia. Este es el local de la iglesia. Este es el local de la iglesia. Es el local donde se reúnen los santos. Es el local donde se reúne el pueblo de Dios. Entonces, notemos pues que los últimos 2 versículos del capítulo 27, ellos hablan de encender las lámparas del candelero. Y nos dice que esas lámparas se encienden en el lugar santo del tabernáculo, lo cual para nosotros es bien significativo. Porque como buenos cristianos, nosotros tenemos que, si queremos captar lo que se nos está enseñando, que es algo espiritual, pero que está asociado con figuras, que está asociado con símbolos, que está asociado con cosas que Dios le mandó al pueblo de Israel en la vida física. Entonces eso debe de ayudarnos para entender, ¿verdad? Aquí el Señor nos dice que allí en el lugar santo hay que encender las luces. Si usted está entendiendo la Biblia, usted va a entender que en el alma se encienden las luces. O sea que aun cuando los cristianos han avanzado bastante, todavía están en el alma. O sea que si usted analiza bien, casi todos tenemos historia de cristianos, porque todos nosotros hemos pasado por alguna denominación. Y todos tenemos historia. Cuidado, me voy a caer, ¿eh? Y todos tenemos historia. Dice la hermana, cuidado, pastor, no se vaya a ir ahí. Porque entonces tengo que predicar la caída del creyente. Pues tengo que cambiar el mensaje. Pero no vamos a cambiar el mensaje. Pero vuelvo al punto, pues. Vuelvo al punto. Nosotros hemos participado. Nosotros hemos participado de denominaciones. Y nosotros al participar de denominaciones, por eso es que tenemos los conceptos mezclados de muchas cosas de la Biblia. Pero Dios nos quiere ir liberando, Dios nos quiere ir dando el entendimiento y por medio de las figuras Él nos da el entendimiento. Si Dios nos muestra que se hace el tabernáculo y que después del tabernáculo se habla del sacerdocio, quiere decir que no puede haber tabernáculo sin sacerdocio. O sea que la razón por la cual se edifica un tabernáculo es para que funcionen los sacerdotes. Dios nunca hubiese hecho un tabernáculo si no tenía funciones para los sacerdotes. Entonces Dios nunca hubiera dicho que va a edificar su iglesia. Cristo nunca hubiera dicho, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, si Él no necesita sacerdotes. Y por eso le dijo a Pedro, y sobre esta roca, esta declaración grande que yo he dado, edificaré mi iglesia, y tú serás una piedrita viva que vas a ser edificada sobre eso. Pero ahora, agrandemos nuestro pensamiento, no lo dejemos limitado. Si Dios solo nos quisiera como iglesia, entonces nosotros solo seríamos cierto edificio. Pero resulta que viene el Señor y dice, no, dice, es que esta casa necesita quien haga los oficios, necesita quien haga las cosas. Entonces pone a los sacerdotes a encender lámparas, pone a los sacerdotes a cambiar el pan, pone a los sacerdotes a echar incienso. Y se recuerdan que hablamos de que los sacerdotes hacían 3 cosas. Ellos presentaban sacrificios y
E Iván nos dijo, hermanos, ¿pueden imaginarse ustedes qué clase de sacerdocio o qué clase de sacerdotes se necesitaban cuando alguien traía un toro? Porque lo traía vivo. Ninguno de los del pueblo podía matar el toro y traer los pedazos y decir, mira, aquí traigo unos pedazos de toro para que los presentes. No, el toro llegaba vivo y los sacerdotes tenían que matarlo y descuartizarlo y sacar todo lo que tenían que sacar de él para presentar las ofrendas. Entonces dijimos que ese era el trabajo más rudo que había para los sacerdotes. Ahora, presentar sacrificios. Dice que nuestros sacrificios son espirituales. Y si nosotros leemos, hay una versión de la Biblia en Zacarías 14. Voy a ver cómo dice en la que tenemos ahí, cómo dice en Zacarías 14:2. Zacarías 14:2. En medio de la amnesia se me vienen los versículos. Porque yo... Pero no era ese. Vamos a empezar en el 1. Vamos a empezar en el 1. Dice, aquí el día de Jehová viene en medio de partidos. Tal vez sí se me olvidó el versículo, pero está ahí en Zacarías 14 donde dice que hay que presentar becerros de labios. Fíjese pues, becerros de labios. No sé si ahí el que está si está ahí en la versión, a ver si puede ver ese versículo que dice que presentemos becerros de labios. Me acuerdo que es Zacarías, mientras lo pueden buscar. Pero a nosotros los sacrificios se presentan con la boca. Allá se presentaban los toros. Luego había otra cosa que los sacerdotes presentaban. Presentaban incienso. Ellos echaban incienso en el altar de oro. Amén. O sea que incienso perfumado. Ellos estaban echando incienso, que en el Nuevo Testamento dice que es orar. O sea, miren cómo funciona el asunto. Allá, matar toros, aquí es cantar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que cuando ustedes están cantando están matando toros? Están presentando sacrificios de labios. Cuando estamos orando, estamos echando incienso. Y cuando estamos hablando la palabra de Dios, estamos encendiendo lámparas. Dios quiere que nosotros entendamos eso porque si usted quiere reunirse correctamente, tiene que entender esas figuras. De lo contrario, usted va a hacer de esto un club. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando alguien no se reúne de acuerdo al principio bíblico? Pues el pastor se va a poner a contar chistes. El pastor se va a poner a hablar en una forma psicológica, en una forma social, en una forma humana, y entonces el reunir ya no es un reunir para encender lámparas. Da tristeza, pero usted se pone a oír a un predicador y lee un versículo y predica 1 hora y se pone a hablar de la suegra, de los hijos, de que se peleó con su mujer. De veras. Entonces ya no es encender lámparas, porque si somos sacerdotes verdaderos, cuando hablemos, se lo voy a poner un poquito más campechano y más así entendible, va a hacer que a los hermanos se les prenda el foco. O sea que cuando uno predica bien, a los hermanos se les prende el foco. Amén. ¿Verdad? Amén. Estás muy serio, Alejandro. Aleluya. Gloria a Jesús. Ya se rió. Eso ya es mejor. Entonces, debemos de entender que si allá en el Antiguo Testamento nos ponen al tabernáculo y a los sacerdotes, y aquí nos dicen que nosotros somos casa espiritual y sacerdocio, es lo mismo. Solo que allá no es espiritual. Allá es físico totalmente. Aquí con nosotros es
espiritual. Ahora, recuerden pues que el tabernáculo en el Antiguo Testamento era un lugar para que morara Dios. Entonces aquí en el Nuevo Testamento el tabernáculo, que es la iglesia, ¿para qué es? Para que more Dios. Y gracias a Dios que usted sabe que Dios mora en usted. O sea que Dios mora en nosotros. Cualquier cristiano que no predique que Dios mora en él, no ha entendido el Evangelio. Porque la Biblia declara enfáticamente que todo el que recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vino a vivir adentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para nosotros es fácil entender un edificio. Si nos hablan, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. No tenemos problema, a pesar que sí, pero no tanto. No tenemos problema de entender que somos piedras vivas y que Dios quiere hacer una casa con nosotros. Amén. Pero ahora viene pues el asunto. ¿Cómo va a hacer Dios la casa usándonos a nosotros? Por medio del sacerdocio. Él dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí no hay problema porque decimos, ok, Dios nos va a usar de piedritas, pero ahora Él viene y nos quiere declarar cómo nos une. ¿Cómo puedo yo ser unido a usted y usted a mí como piedra? Porque si no nos dan la interpretación, nosotros no vamos a entender. Porque la realidad es que la casa espiritual solamente se va a edificar si hay sacerdocio. ¿Qué pasaría si el tabernáculo el Señor lo hubiera edificado y no pone sacerdotes? Un desorden. Y no había manera de que se llevara a cabo no funcionaba, no funciona. Es más, si no habían sacerdotes, y ellos eran los que armaban la casa. Entonces tú tienes que saber una cosa, que no te conformes a ser la iglesia, sino que hay algo más, se tiene que edificar. Porque decir que yo soy la iglesia es decir que soy material. Pero ¿de qué sirve? Mire, aquí trajimos nosotros todo este plywood y todo ese drywall y trajimos alambre. No, todavía no está atornillado, espérese que todavía me puedo ir en alguno de estos. Pero trajimos todo este material y allá atrás lo pusimos. Si no hubiese venido el grupo de hermanos a trabajar aquí, esto en inglés se llama to put together. To put together. The materials, they have to be together if we want to build. Hallelujah. Yes or not? If we don't put the materials together, we cannot say that we are building. Because the building is the way to put materials together. ¿Me explico? ¿Cómo podemos decir que nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual si nosotros no somos sacerdotes? Solo por medio del sacerdocio se puede unir a los hermanos. Entonces, en un lugar, vamos a decir, en una iglesia donde no funciona el sacerdocio, todos los materiales están apilados. Todos. Entonces, si nosotros no tenemos sacerdocio en este lugar, si no hay manera que alguien nos alumbre, no vamos a ser edificados. Porque la edificación es ponernos a todos nosotros juntos. Ahora, ustedes se dan cuenta que el hermano Carrillo insiste, predica, para ver si los pongo juntos. Y a veces me pongo triste porque no lo logro. A veces digo yo, prediqué todos estos 3 años,
Génesis, y el énfasis era edificar la iglesia, que maduraran, que crecieran. Pasados 3 años, 2, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué, mijo? Porque fulano se peleó conmigo y no soporto verlo. Wow, wow. El sacerdocio no ha logrado y ellos siguen siendo materiales despegados. Materiales despegados. Piedras vivas pero despegadas. Entonces, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Sed edificados. Vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué más? Y sacerdocio santo, porque este asunto no trabaja suelto. No puede haber casa sin sacerdocio y no puede haber sacerdocio sin casa. ¿Y para qué es? Porque de esa manera, estando siendo edificados, podemos ofrecer sacrificios. Miren qué linda es la palabra, hermano. Cuando uno entiende que es casa espiritual, piedras vivas, que se están uniendo, porque, hermano, lo primero que pasa es, y lo que el diablo quiere es que usted, por ejemplo, usted se junta con un hermano aquí y de repente tiene un problema. Si usted no lo supera, usted no está capacitado para edificar la iglesia. Porque usted no perdona a ese hermano, Dios tampoco lo va a perdonar a usted. El Padre nuestro claramente dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si un hermano te ofendió y tú te separaste de él y no te reconcilias nunca con él, tú no eres una piedra viva, tú eres una piedra muerta. Piedra muerta. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Porque si no, quiere decir que el día que yo te ofenda, me voy y me entierras. Adiós, pastor. ¿Sabe contar? Vosotros también como piedras vivas. Hermano, el mensaje no crea usted que es liviano. En el último mensaje yo dije algo. Este asunto es serio. Este asunto es serio. Vosotros también, ahí me podría quedar yo toda la mañana, hermano, repitiéndole y diciéndole algo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hablando sinceramente, ¿cuántos de nosotros tenemos paz en nuestro corazón de decir, yo sí estoy edificado con los hermanos? Sí estoy pegado con ellos. Está duro, dice la Ilma, porque les digo, van a ser talento. Sí, pero no me ponga con la Alba. Imagínense, hermanas en la carne. Ustedes dos van a ser talentos, sí, pero la Ilma que haga el de ella y yo hago el mío. No, yo creo que ya ahora ya superaron. Ya creo que todavía no lo han superado. Aleluya. Hay una canción que dice, el tiempo todo lo borra. Y uno tiene que dejar que el tiempo trabaje en uno, hermanos. Porque si uno no deja que el tiempo trabaje en uno, uno nunca borra cosas que tiene que borrar. Tú no puedes, dice, Dios está de acuerdo que te enojes, pero dice que no dejes que el sol se ponga. O sea que te da tiempo. No necesariamente quiere decir eso que en el mismo día tienes que perdonar. No, no, no. Significa que hay que tomar un tiempo para meditar y tiene que llegar un momento de decir, hermano, ¿sabes qué? Te perdono. Porque si no, usted va a enfermarse, usted va a guardar eso en su corazón, usted tiene amarguras en su corazón que no lo van a dejar progresar.
vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual, como casa espiritual. Y sacerdocio santo. ¿Por qué te tienes que dejar edificar, hermano? Porque hay que presentar sacrificios. Sí, agradables. Ahora, notemos algo. Dios pone aquí unido el sacerdocio con el tabernáculo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en inglés, mire, ¿cómo se dice sacerdote en inglés? Se dice priest. Priest. Amén. Amén. Amén, hermano Iván. Priest. And what do you have to add to make the priest funcionar? You have to add the word H-O-O-D. Priesthood is a function. Sacerdocio. Sacerdote, sacerdocio. Priest, priesthood. In English, I like, because the hood, when you add the hood to priest, you know the function of the priest. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando usted le agrega la palabra hood a priest, entonces usted sabe que es la casa. Priesthood, priesthood. Entonces, quiero que por favor en esta mañana me pongan mucha atención, porque we are the priests, but also we are the priesthood. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sacerdocio, priesthood, priesthood. Sacerdocio es priesthood. Nosotros somos el priesthood. Nosotros somos el sacerdocio. Entonces nosotros no solo somos sacerdotes, somos el sacerdocio. Ahora fíjense, porque sacerdote es individual. If I speak about myself as priest, that's individual. But when I speak about the priesthood, it's all together. Nosotros somos una casa espiritual que es un sacerdocio. Entonces, sacerdotes, somos un cuerpo de sacerdotes que trabaja y que sirven juntos, porque es una casa. Sirven juntos. Y el servicio que nosotros prestamos es ministrar. Ministrar. Nosotros somos el sacerdocio juntos, pero tenemos que ministrar. Tenemos que presentar sacrificios. Entonces, de la única manera que nosotros podemos ser unidos como piedras vivas para que la casa se edifique, porque la casa crece y se edifica porque entendemos el sacerdocio. Nosotros podemos unirnos únicamente si actuamos como sacerdotes. Si no actuamos como sacerdotes, no hay manera que nosotros seamos unidos. Cada quien quiere hacer las cosas como mejor le parecen. Pero si ustedes estudian el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ninguno podía hacer lo que él quería. Era un trabajo coordinado. O sea que unos hacían una cosa, otros hacían otra, pero todos coordinaban el trabajo y todos hacían que esa casa funcionara. Nosotros no vamos a ser edificados juntos si nosotros no tomamos la posesión o la posición de sacerdotes. ¿Por qué, hermanos, tenemos que tomar esto? Porque la iglesia hoy día, primero es la casa de Dios. Nosotros los creyentes hemos sido puestos juntos, o sea, como casa espiritual, y esa casa espiritual es un cuerpo sirviente.
O sea que el Señor nos pone juntos a todos para que pensemos una misma cosa, para que hablemos una misma cosa, para que todos juntos se muevan. Es un sirviente, es un esclavo corporativo. Nosotros somos sirvientes, es un esclavo corporativo. Por eso da tristeza cuando solo 10 hermanos de un local vienen a ayudar. ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están los otros? No respetan el sacerdocio. Y ustedes se van a asustar. Pero en la Biblia está escrito que los sacerdotes, por ley, hasta tenían que comer juntos. ¡Wow! Cuando estudiemos. Pero me explico, ¿verdad? Fíjese pues, fíjese cómo es una iglesia que sí está edificada. Y no se va a ofender ninguno. Pero los 20 hermanos, los 15 hermanos que vienen, ellos están edificados juntos. Yo miré que aquí hay muchos de ustedes que han brillado por su ausencia, total. Ni siquiera han venido a aspirar. ¿No? Y que Dios nos hable, hermano, porque este es un sacerdocio. Esto no es de que vaya el hermano fulano, que vaya sutano, que vaya el pastor. No, hermanos. El sacerdocio es unir piedras. Y no tenemos excusas, hermano. No hay excusas. Porque ¿cómo se va a arreglar este local y ponerlo bonito y después que tú vengas y lo disfrutes y ni siquiera moviste una mano? Eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Espérense que ahorita me pongo bravo. Y cuando más se me sube el carrillo, es cuando el hermano que nos está haciendo la electricidad, que no es de esta congregación, y les dice a los hermanos de esta congregación, ¿por qué tú acabas de venir y ya te quieres ir? Si yo tengo la pena de que este trabajo ustedes lo terminen, no nos está cobrando ni un centavo. Y usted le pregunta, ¿cuál es tu congregación? Él dice, voy a tal congregación. Imagínense cómo ha de ser en su congregación. Si a uno de los hermanos cara a cara y enfrente de mí me dijo, hermano Carrillo, dígale, ya voy a decir el nombre, ¿eh? Dígale, hermano, que por qué se va a ir ya, si acaba de venir. Que llame a su familia, yo también estoy sacrificando mi familia. Que llame. Y ya después que le pida permiso a usted y si quiere vaya, que se vaya un domingo a pasear. No. Se acabó la alegría. Se acabó el gozo. Yo quisiera recordarles a todos que, que una casa viviente, hermano, es algo que tiene vida. Este edificio no tiene vida, hermano, porque son ladrillos, mezcla, tablas, drywall, alambres, tubos por debajo. ¿A quién será que el Señor le está diciendo que tiene que ser edificada? Porque muchos hermanos en muchos lugares edifican templos bien bonitos y ellos se sienten bien contentos de tener templos bien bonitos, pero no tienen el concepto más profundo, que es que nosotros estemos pegados, que nosotros hagamos las cosas como un solo hombre, como un solo hombre. Hermano Carrillo, fíjese que le tuve que decir a los diáconos porque nos reuníamos y nos pasa lo mismo que le pasa a muchos trabajadores. Caminan encima del cochinero. Usted ha visto trabajadores que en su trabajo no levantan la basura ni nada, en el puro cochinero pasan encima. Yo me acuerdo que una vez hasta un hermano dijo que habían cámaras en su trabajo y que a uno de los que no merecía ser promovido para ser el jefe,
lo llamaron y lo pusieron de jefe y todos los que tenían años de trabajar ahí se pusieron enojados porque el patrón puso a ese de jefe de ellos y ese tenía 6 meses y lo puso sobre los que tenían 20 años de trabajar ahí. Y entonces, bien enojados, le reclamaron al patrón y el patrón les pasó el video de los 20 años de trabajo de ellos y los 20 años pasaban sobre la basura, no la recogían, siempre habían... En cambio ese llegó a trabajar a esa compañía y tenía 6 meses y le pasaron el video, él todo el tiempo donde pasaba y había basura, la recogía, la echaba en la bolsa, la iba a tirar y todo el tiempo que él llegaba, él siempre hacía algo que lo hizo que tuviera un ascenso. Y hay muchos que quieren ascenso, pero sin hacer nada. Sin hacer nada. Hermanos, el edificio es sin vida. Nosotros somos el sacerdocio. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia. Es imposible que una casa sin vida sea el sacerdocio. Nosotros tenemos que ser los que tenemos vida para que en nosotros se cumpla el servicio de edificar. Voy avanzando. ¿Cuántos minutos me quedan? 15. ¡Wow! Todavía 15 para regañar. Hay necesidad de ser edificados. Usted tiene que pedirle a Dios que le haga sentir la necesidad de ser edificado. Porque si nosotros no somos la casa espiritual, nosotros no podemos ser el sacerdocio. Asimismo, si no somos el sacerdocio, tampoco somos la casa espiritual, porque somos casa espiritual y sacerdocio, somos las dos cosas. Pero usted no me puede decir a mí, hermano, gracias a Dios que soy la iglesia, y le digo yo, ¿y el sacerdocio qué? Si ahí dice que usted es la iglesia y el sacerdocio, como decía el argentino. Perdóneme, pero usted es la casa, pero usted es el sacerdocio. Si usted ya se cansó, porque algunos ya están cansados y creen que hay retiro en esto. Sí, dice, yo ya me retiré, hermano Carrillo. ¿Desde cuándo? Cuéntame, ¿desde cuándo están dando retiro en la vida cristiana? Porque muchos de verdad dicen, hermano, es que yo ya estoy en la edad de retirarme. Yo le pido a Dios, hermano, y ustedes siempre me han escuchado. Y por eso me molestan algunos. Yo me quiero morir predicando. Y me quiero morir ayudando. Yo quiero, a mí me llaman. Hermano Carrillo, hay que traer material. Amén, santo, dígame qué quieren. Necesitamos 20 hojas de plywood. Amén, santo. Y tremendo, porque algunos dirán, y el hermano, sí, aquí están. Y acabo de venir y dice, se nos olvidaron los clavos. Voy a traer los clavos. Voy a traer los clavos y cuando voy a traer los clavos, Federico sabe que así nos toca. Y cuando ya vengo a medio camino de los clavos, hermano, se nos olvidó una cuchilla. Ok, ahorita voy pues. No, traiga primero los clavos. Ok, ahí ven, los traigo. Voy a ir a traer cuchillas. Díganme si necesitan algo más, porque así no voy otra vez, porque está lejos, hermano. No, solo las cuchillas, hermano. Voy pues. Y de repente me aparece un texto. Y trae comida para los que están trabajando. Amén. Hermanos, saqué toda la basura. Voy a ir a tirar la basura, hermanos. Amén, santo. Fui a tirar la basura. Y me fui a preparar lo que estoy hablando hoy. Creo que unas 3 horas estuve por ahí. Y ya me llamaron, hermano, se está acabando el drywall. Todavía falta más. Ahí voy, hermano, no se preocupe. Porque a mí, yo no reniego en las cosas de Dios, hermano. Porque soy un sacerdote. Soy un esclavo. Lo que quieran. Ejemplo os he dado.
Alguien dice que no puede hablar de sí mismo, pero yo aprendí de Pablo. Pablo dice, y vosotros sabéis cómo me conduje en medio de vosotros. Entonces sí se puede, hermano. Imitadme. Él decía, imítenme. Amén. Yo sé que van a estar enojados conmigo después de esto. Fíjese que para que exista una casa, vuelvo a repetir, es necesario pegar todos los materiales. Amén. Si los materiales solo se amontonan en el terreno donde se va a edificar la casa, sería imposible tener una casa. Pasado un tiempo, ¿qué cree que pasa con los materiales si no se edifica la casa? Pasados 6 meses con el material ahí en la tierra de la casa donde se va el terreno, ¿qué pasa con ese material? Se daña, se daña. ¿Qué cree que pasa con usted si no se edifica? ¿Verdad? Si usted no se edifica, si usted no se pega con los demás hermanos para operar como sacerdocio corporativo, usted se va a arruinar, hermano. Dígame si no se han arruinado muchos y nosotros los hemos visto. ¿Por qué se han arruinado? Porque se separan, hermano. Separados. A veces dice, ay, este parece hermano separado. Pero el asunto es de que muchos no entienden, hermano, que el sacerdocio es una edificación. Eso no lo han entendido. Usted va a congregaciones donde no se... Ojalá que, si no lo habíamos entendido la semana pasada, que usted lo entienda hoy. Mire, las hermanas, ni una se ha tocado el corazón de aparecer por aquí con sándwiches. Ni una. Ay, por puras excusas, ¿no? Ya se quitaron el cero, ¿ya bien? Dios las bendiga, pero aquí ¿cuántas hermanas hay? 50, 60. No nos van a traer comida esta semana porque nos van a llenar de pollo aquí. Solo una, coordínense. Si alguna hermana de veras hay que llevarle comida a los hermanos. Es que no tengo dinero para hacerla. Hermano Carrillo, ¿me puede dar $40? Yo les voy a hacer algo a los hermanos que están ahí. Yo le doy el dinero. Colesterol quiere traer. No, no les traigan pato guisado, no. Aló. Ok, yo no puedo llegar, hermano Carrillo. ¿Por qué no agarras el teléfono? Hermano, cuente con mi ayuda ahí, cómpreles unas 3 pizzas a los que están ahí y al nomás llegar yo le doy el dinero. Ah, nada. Quiere el lugar bonito, sí, pero no quiere soltar. Todos nosotros somos los materiales para la casa espiritual, pero preguntémonos, ¿estamos siendo edificados juntos? Y le vuelvo a repetir, ¿siente paz de decir usted, sí, hermano Carrillo, yo sí estoy edificado junto con los hermanos? ¿Está usted seguro que aquí en su localidad usted está siendo edificado? Puede que no tenga paz de decir, no, yo no me he dejado edificar. Escúcheme bien, desde el primer momento que a usted le cae mal un hermano aquí, usted no se está dejando edificar. Una vez prediqué un mensaje así parecido a este y cuando terminé de predicar, había una señora que nos estaba visitando, no era cristiana, y me dijo así, miren, pastor, ya me di cuenta que todos estos de aquí necesitan una limpia. Como los exhorté de esta manera, y ella no era cristiana, ella la agarró en la onda de ella.
Dijo, estos necesitan una limpia, dijo. Fíjese que el apóstol, el apóstol Pedro, cuando él escribió esto, lo hizo en una manera de ponernos una carga. Él ahí nos puso una carga. La carga que él nos está poniendo con eso es que nos dé pena edificar la iglesia. Que nos dé pena de edificar la iglesia. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, no te quedéis como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y como sacerdocio santo. Hay que edificar eso porque hay que ofrecerle al Señor sacrificios espirituales y luego tienen que ser aceptables porque tenemos que saber qué clase de sacrificios son y luego no se pueden presentar por medio de nuestra carne, por medio de Jesucristo. No, si la palabra tiene revelación, hermano. Amén. Aleluya. Dios quiere que seamos una iglesia que está siendo edificada. Yo cuando esté presente con Dios, hermano, yo quiero que Él nos diga, ustedes sí edificaron. Empecemos. No nos dejemos engañar del enemigo. La palabra está bien clara. ¿Por qué no empezamos a servir coordinados? Coordinados. ¿Sabe qué es trabajar coordinado? Iván nos dice, ¿cuántos pueden venir tal día? 3 manos. Y tal día, otras 3 manos. Y tal día, otras 3 manos. Eso es trabajar coordinados. Pero a veces nos dice Iván, ¿cuántos pueden venir el lunes? Hasta como que hay que sacar viniculares para ver si alguien tiene la manita abajo ahí levantada. Aquí vinieron hermanos esta semana y ellos dijeron, hermano, yo pedí ese día a mi patrón y le dije que no iba a ir porque quiero ayudar para que este trabajo se avance. Imagínense cómo no se va a agradar Dios cuando uno mismo dice, yo pedí mi día en el trabajo porque quiero que esto se termine. ¿Aló? Vamos a encontrar un versículo, usted búsquelo. Dice que los sacerdotes comían juntos. Los sacerdotes comían juntos. El sacerdocio es una edificación. Somos la casa de Dios. Somos los sacerdotes. ¿Alguna pregunta? Ni una. ¿Qué van a haber preguntas con esta regañada? Señor Jesús, ayúdanos. ¿Por qué no te pones de pie y te vienes al altar antes de tomar la cena? Vente aquí al altar y vamos a tocar.